Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Bueno, en este video vamos a trabajar un tema que tiene que ver con los fractales, precisamente con la geometría fractal. O sea, más que nada, este video no apunta a hacer de repente una explicación, una introducción a lo que significa el mundo de los fractales o la geometría fractal en general, sino que nos vamos a centrar en uno de los elementos que encontramos en la geometría fractal, que fue uno de los que permitió de repente que se desarrollara este mundo de los fractales. Como para hacer una mínima mención, pero les recomiendo ver algún otro material para poder ampliar lo que es el concepto de los fractales. Tengan en cuenta que lo que es los fractales como disciplina de estudio, como un objeto de estudio, es algo relativamente nuevo, no tiene más de 100 años. En lo que es un objeto científico, 100 años es algo bastante reciente. Así que lo que es el nombre de fractales, para llamarlo de esa forma, es algo todavía más reciente, poco más de 50 años tiene, y aproximadamente en ese periodo se ha recogido diferentes elementos de estudio de la matemática que estaban sueltos de la geometría, y se dio por llamar fractales a estos elementos. Básicamente el nombre de fractal, que significa, que viene del latín fractus, de quebrado, de fracturado, lo que hace referencia es, en lo que respecta a la geometría fractal, son formas que tienen están formadas por infinitas copias de sí mismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta propiedad de que una forma está compuesta por infinitas copias de sí mismo es algo que está en lo que es la naturaleza de los fractales, de las figuras fractales. Pero esta propiedad de la autosimilitud que tiene se reproduce infinitamente. O sea, un fractal, para que sea tal, tiene que tener esta autosimilitud a una escala infinita. Nosotros en la realidad no lo podemos materializar eso. En la naturaleza hay elementos que tienen una forma como la de los fractales, por ejemplo las nubes, el brócoli, lo que son las ramificaciones de los árboles, pero con un número limitado de veces es que se da esa repetición en un patrón determinado. Para poder hacer una ampliación de lo que es este concepto, creo que es interesante analizar uno de los objetos matemáticos, geométricos, que han dado el peso que tiene hoy en día los fractales, que es el triángulo de Sierpinski. Sierpinski fue un matemático que se dedicó a estudiar este tipo de figuras cuando todavía ni siquiera estaba conformado como disciplina, como un objeto de estudio, más que nada como lo es hoy, el de los fractales, pero básicamente encontró figuras que de repente no tenían sentido analizados desde lo que es la geometría tradicional en la matemática, y eso es justamente lo que ha permitido de repente entender con este tipo de elementos geométricos que ha desarrollado, por ejemplo, Sierpinski. Entonces, esta figura se puede realizar con cualquier tipo de triángulo. ¿Está bien? O sea, nosotros nos vamos a centrar, lo vamos a realizar en un triángulo equilátero. Pero tengan en cuenta que puede ser cualquier tipo de triángulo.
lo que voy a hacer es un poco artesanal, ¿está bien? Tengan en cuenta que esto mismo que voy a hacer yo lo pueden hacer tranquilamente con alguna aplicación, con un programa de computadora. Hay muchas herramientas para poder desarrollar fractales. Pero bueno, o sea, decidí hacerlo de una forma más artesanal. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. Entonces, como les dije, primero lo que tenemos que hacer es empezar con dibujar un triángulo. Y como les dije antes, elegí hacer un triángulo equilátero. Entonces, para ello, para hacer un triángulo equilátero, primero lo que voy a hacer es dibujar un lado con una medida determinada y después con el compás lo que voy a hacer es trasladar esta distancia acá arriba para hacer un arco y esta misma distancia acá arriba para hacer un arco. Como no tengo un compás tan grande, voy a recurrir a un objeto también muy tradicional que es el hilo. ¿Está bien? Que va a cumplir la misma función, me va a poder permitir trazar un arco. Entonces, lo que voy a hacer es medir esta distancia. Recuerden que el triángulo equilátero tiene que tener 3 lados iguales. Entonces, lo que voy a hacer es trazar un arco por acá arriba. Lo que estoy haciendo es trasladando una distancia. Y después voy a trasladar esta otra, que es la misma que hice recién, pero acá arriba. En este punto donde se cruzan los dos arcos voy a tener la misma distancia de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Entonces ahí va a quedar conformado. Voy a poder dar forma a nuestro triángulo, quedando de esta forma. Tenemos un lado por ahí y el otro lado por acá. Bien, entonces ahora lo que sigue, básicamente lo que es el dibujo de este triángulo, el de Sierra-Pisque, lo que consiste es en hacer divisiones de cada uno de los lados a la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la mitad de cada uno de los lados. O sea, lo que estamos haciendo es tomar un medio de cada uno de los lados. Entonces, ahora lo que nos quedó es, dentro del triángulo nos quedaron 3 puntos. Con 3 puntos podemos dibujar un triángulo. Y dibujamos un triángulo en el centro, pero nos quedan otros 3. De forma tal, si ustedes realizan lo que es la comparación, tenemos este largo dividido a la mitad, que es el mismo que tenemos acá, dividido a la mitad. ¿Está bien? Entonces, todos los lados que nos quedaron definidos son todos iguales entre sí. Por lo tanto, los 4 triángulos que nos quedaron acá adentro son equiláteros y son iguales entre sí. Entonces, a partir del triángulo que tenemos, ahora formamos 4 más pequeños. Lo que establece la construcción de este triángulo es que siempre el triángulo que nos queda en el medio lo tenemos que eliminar. Esta vez es como que le borramos. Una cuestión importante que estaba salteando. El triángulo de Sierpinski, más allá de que sea una figura fractal, establece
una relación muy particular entre lo que es el perímetro y su área. Generalmente en la matemática, en la geometría tradicional, cuando hablamos de perímetro y área, los dos se comportan de una forma particular, que ahora al final después lo vamos a analizar. Pero en el triángulo de Sierpinski, visto desde la geometría tradicional, la relación que tiene entre perímetro y área, van a ver que no va a tener sentido. Pero en el mundo de los fractales estas cosas suceden. Así que bueno, eh, para, para poder seguir construyendo y poder observar qué es lo que pasa con el área de este triángulo que construye Sierpinski, voy a sombrear el triángulo y le voy a ir quitando estas partes a cada una de las sucesivas divisiones que vamos a hacer, porque recuerden, para que esto sea un fractal, este proceso que hicimos recién lo vamos a tener que hacer infinitas veces. Por una cuestión de realización no lo voy a poder hacer, pero sí lo que vamos a hacer es las primeras divisiones de este triángulo para ver y poder imaginar qué es lo que ocurre cuando realizamos este proceso infinitas veces. Así que bueno, vamos a pasar a ese trabajo de sombreado. Bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a sombrear. Para eso tengo este triángulo. Esta sería el área inicial del triángulo con el que comenzamos. ¿Está bien? Comenzamos con un triángulo equilátero y su área es esta. El triángulo de Sierpinski va a ser otro. ¿Está bien? Pero partimos de este triángulo. Entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho? Puntos medios en sus tres lados y construimos un triángulo que estaba adentro, que resultó ser que eso nos generaba 4 triángulos iguales. El del medio lo borramos. Si lo borramos, nos queda de esta forma. Nos queda de esta forma. Esta área la descartamos. Nos quedamos con estas otras 3. Pero ¿qué pasa? Si volvemos a repetir este proceso de división del triángulo, ahora vamos a tomar este triángulo, y volver a repetir el proceso. O sea, a este triángulo trazamos sus puntos medios, más o menos van a estar por acá y por acá, y dibujamos un nuevo triángulo. A ese triángulo que está en el centro, que va a estar como de forma invertida al original, le sacamos el área que está comprendida dentro de ese triángulo. Entonces va a quedar, va a quedar así. Este otro, después de hacer el mismo proceso, va a quedar así. Y este otro va a quedar así. ¿Ven? Si nosotros tomamos esta parte, es igual a lo que hicimos en el paso anterior. Entonces, vuelvo a repetir, como en un fractal se vuelve a hacer el mismo proceso infinitamente, entonces nosotros vamos a hacer algunas divisiones, o sea, algunas repeticiones de este proceso para ver qué es lo que pasa con el área de este triángulo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar estos triangulitos que quedaron en color y hacer el mismo proceso que hicimos en el paso anterior y en el anterior. Entonces, lo volvemos a dividir en sus puntos medios y volvemos a hacer
un triángulo ahí en el medio. El área que está ahí adentro la descartamos. Si la descartamos, ahora nos queda ese espacio en blanco. No solo de ese, sino de todos los triángulos que teníamos anteriores. Fíjense, antes en el primer triángulo, cuando hicimos el primer proceso, o sea, la primera división, eliminamos 1. En la segunda operación que hicimos, sacamos 3. Y ahora, en este, vamos a estar sacando 9. O sea que lo que nos estamos encontrando es que lo que eliminamos son potencias de 3. Queda esto. Muy bien. No sé si llegan a ver que nosotros le estamos sacando área a este triángulo y siempre nos estamos quedando con triángulos más chicos. Pero el triángulo sigue existiendo. ¿Está bien? No es que tomamos, por ejemplo, para que no se confundan, no es que tomamos un triángulo y decimos, bueno, quiero sacarle lo de adentro, entonces le resto un triángulo igual. Pero si haría eso, este triángulo desaparecería, no me quedaría ni siquiera con el borde. Y capaz podemos pensar, bueno, le resto un triángulo un poco más chico, pero nos quedaría un borde de un tamaño determinado. Tengan en cuenta que en matemática, en geometría, las líneas no tienen espesor. Está bien, más allá que cuando las dibujemos. Recuerden que cuando nosotros dibujamos hacemos esquemas. ¿Está bien? Entonces, Sierpinski lo que generó con este fractal es un método para poder generar una figura a partir de un triángulo en el que va sacándole parte de su área, pero manteniendo la forma. ¿Está bien? O sea, sigue siendo un triángulo, pero con más partes, obviamente con muchos triángulos en su interior, pero sigue siendo una forma, está bien, una figura. Entonces, como último paso, porque verán que esto cada vez es más largo, todos los triangulitos que quedaron de color, voy a volver a hacer el mismo proceso. Voy a hacer los puntos medios de cada uno de los lados y el triángulo que queda en el medio le voy a eliminar la superficie. Y bueno, y ahora sí, ya vamos terminando por fin. Y con esto quedaron todos esos últimos triángulos que teníamos, esos 27, los volvimos a dividir y eliminamos la parte central. Y ya con esto estamos como en condiciones para poder visualizar qué era lo que quería demostrar Sierpinski con esto. Si nosotros pensamos en la geometría tradicional, una figura que tiene un perímetro infinito, les recuerdo que el perímetro de una figura es la suma del largo de todos sus lados. ¿Está bien? Si nosotros pensamos que hay una figura en la geometría tradicional que tiene un perímetro infinito, o sea que esto sea infinitamente grande, es esperable que el área en su interior también sea infinita.
¿está bien? Ya que el tamaño de esto es infinito, entonces el área que va a tener adentro es infinita también. Ahora, si nosotros miramos el triángulo que pensó Sierpinski, inicialmente tenía este perímetro. O sea, perímetro como la suma de los lados que lo componen. O sea, esta figura tiene muchos lados en su interior. Si miramos, la figura inicial tenía estos tres lados. En la primera vez que hicimos el proceso de división tenía estos tres más estos tres. O sea, el perímetro aumentó. En el segundo, aparte de eso, tenía estos tres. En el otro proceso tenía estos 9 que están acá. Y en el siguiente, además, todos esos chiquitos. Y si seguimos repitiendo, vamos a tener en el interior infinitos triángulos que si los sumamos todos sus lados, obviamente va a dar un perímetro infinito. O sea, nosotros tenemos una figura que está hecha a nuestra escala, algo que podemos manipular, pero si lo pudiésemos repetir como lo pensó Sierpinski, infinitas veces, el perímetro de esta figura sería infinito. Y ahora es lo que pasa, lo curioso, por lo tanto, el perímetro es infinito. Entonces, si el perímetro es infinito, como les dije anteriormente, lo esperable sería, desde el punto de vista de la geometría tradicional, que el área también sea infinita. Pero si nosotros solamente la miramos, no puede ser que el área sea infinita, porque la podríamos calcular, o sea, mirándola, no puede tener más área que el triángulo original. Pero al triángulo original, que es esta, la que estaba toda de color, nosotros le fuimos sacando parte de sus áreas. Y fíjense, solamente con algunas de las repeticiones de este proceso, toda el área que le sacamos. Imagínense si este proceso lo haríamos infinitas veces. ¿Qué área obtendríamos? 0. ¿Está bien? Y esto es una de las razones por la que Sierpinski elaboró este triángulo, para demostrar que en el mundo fractal, en la geometría fractal, no se cumplen las mismas leyes que en la geometría tradicional. Entonces, es algo muy extraño pensar, bueno, esto no tiene área 0, porque acá veo partes pintadas, pero si nosotros seguimos haciendo este proceso infinitas veces, toda el área de esta figura va a desaparecer, pero solamente el área. Todas las líneas las líneas o los segmentos, si quieren decirlo, que serían los lados de este triángulo, sí van a seguir existiendo. Esos segmentos sumados, que son todos los lados de este triángulo, son los que cuando los sumemos nos va a dar un perímetro infinito. Pero como todo lo que está adentro lo fuimos eliminando, cuando llegamos allá en el infinito, nos vamos a quedar solamente con líneas. Y recuerden, las líneas no tienen espesor. ¿Está bien? Entonces, esas líneas nos van a generar una figura, pero que no tiene área. ¿Está bien? Algo muy particular en lo que es desde el punto de vista de la geometría tradicional, pero que en el mundo fractal sí sucede. El mundo de los fractales todavía está, por decirlo de alguna forma, en pañales. Todavía falta mucho por recorrer en el mundo de los fractales, pero creo que si tienen este tipo de cosas, tienen un futuro bastante prometedor. Las aplicaciones tecnológicas que ya ha generado en poco tiempo, como lo es el desarrollo de microprocesadores para la informática,
creo que va mostrando que el mundo de los fractales tiene algo como lo que han pensado los formadores de lo que es el mundo de los fractales, y es que los fractales van a explicar muchos fenómenos de la naturaleza que la matemática tradicional hasta ahora no ha podido encontrarle un orden matemático para poder establecerlos cómo funcionan. Esto creo que es un buen ejemplo como para acercarse al mundo de los fractales. Ojalá les despierte curiosidad, aunque sea para investigarlo en todos los lugares en donde se pueden encontrar con fractales, y cómo esta forma de repente analizar elementos matemáticos puede dar explicación a muchos fenómenos que hasta ahora no lo tienen. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Nos estamos viendo. Hasta el próximo.